Bueno, mis compañeros y yo hablaremos sobre la reforma agraria de 1968 a 1969. Beneficio o retroceso, y tiene como propósito analizar los cambios sociales, económicos y políticos que trajo este proceso impulsado durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Durante gran parte del siglo XX, el campo peruano estuvo marcado por una profunda desigualdad social, económica, ya que la tierra estaba concentrada en manos de una pequeña élite de terratenientes, mientras la mayoría de campesinos vivían en una condición muy precaria. Este contexto de injusticia generó un fuerte descontento en la necesidad de transformación. En ese escenario, el presidente Fernando Belaúnde Terry enfrentó una crisis política y social que culminó con un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968, liderado por el general Juan Velasco Alvarado. El motivo principal fue el escándalo de la página 11 que ocurrió el 19 de septiembre de 1968, relacionada con la empresa estadounidense International Petroleum Company, que fue vista como una muestra de entrega de interés extranjero. Tras asumir el poder, Velasco impulsó el llamado Proyecto Inca, que buscaba reestructurar el modelo económico peruano y erradicar la injusticia social. Dentro de este proyecto, una de las medidas más importantes fue la promoción de la de la reforma agraria de 1968-9, bajo el lema La tierra para quien la trabaja, con el propósito de eliminar el poder de las haciendas y distribuir las tierras entre los campesinos mediante corporaciones agrarias de producción y sociedades agrarias de interés social. En esta reforma, el gobierno tomó el control de las grandes propiedades agrícolas y las distribuyó masivamente en los campesinos, estableciendo un límite de 50 hectáreas en la costa y 150 en la sierra, con el objetivo de lograr una mayor equidad social. Sin embargo, con el paso del tiempo, el gobierno de Velasco comenzó a enfrentar serios, serios problemas sociales, económicos, políticos con la caída de la producción de la agrícola, la falta de apoyo popular y el aumento de descontento general, factores que debilitan su régimen. Finalmente llevaron a la destitución en 1975. A partir de ese contexto surge la siguiente interrogancia. ¿Fue realmente beneficiosa la reforma agraria implementada por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas desde el punto de vista político y social y económico? Al respecto, consideramos que aunque tuvo una intención de generar un cambio y alcanzar justicia social, esta política no resultó favorable debido a que ocasiona desequilibrio económico, tensiones sociales, dificultades políticas que afectaron el desarrollo del país. Por ello, presente ensayo tiene como objetivo analizar la reforma agraria de 1969. Fue verdaderamente beneficiosa para el Perú desde su perspectiva política, económica y social. A continuación, presentaremos sustentar nuestras tesis con los argumentos pertinentes. Bueno, mi nombre es Danix Arroyo y vamos a tocar un poco más el tema de los efectos sociales. Si bien es cierto, la reforma agraria desde un principio tenía las buenas intenciones, esta no se logró terminar como se esperaba. El objetivo principal de esta reforma era poder mejorar la calidad de vida de los campesinos, ya sea en el tema de calidez y lo que sería disminución de lo que son las desigualdades que se habían presentado en ese entonces. Sin embargo, muchos de estos, si bien es cierto, recibieron el apoyo necesario, que son la repartición de tierras, pero en transcurso de esto, ellos se sintieron abandonados, falta de acompañamiento para que estas tierras pudieran sacar fruto. Esto llevó a lo que es un conflicto dentro de las cooperativas, el tema de problemas con el manejo de los recursos que ellos tenían. Debido a esto, muchos de los campesinos optaron por la opción de lo que es migrar, migraron a ciudades porque no encontraban esas herramientas de trabajo, de apoyo para poder sobresalir en esas tierras. Con el tiempo, la migración aumentó, provocando de que esto de acá generara pobreza, ya que muchos de ellos estaban pasando a distintas ciudades y que la desigualdad urbana aumentara. Como explica uno de los sociólogos, que es José Matos, él indica el proceso de la reforma agraria desarticuló viejas estructuras sociales, pero no logró construir nuevas formas de organizaciones eficaces para el campesino. Con esto entendemos de que aunque la reforma agraria buscaba mejorar la vida del campesino, no consiguió resultados eficientes o reales, ya que muchos de ellos terminaron dejando a las personas en una situación más difícil en la que se encontraban desde un inicio. Buenos días, mi nombre es Alder Aguilar.
Siguiendo con la exposición de mi compañero, hoy les hablaré sobre los aspectos económicos que surgieron en la reforma agraria. Esta tuvo un impacto negativo en nuestro país, consecuencia de ello, la caída de la productividad agrícola. Las haciendas fueron desmanteladas y se les otorgó a los campesinos, pero los campesinos, al no tener conocimiento ni experiencia de una gestión empresarial y tampoco conocimiento de un capital y asistencia técnica, no se pudo llegar a cumplir con las metas programadas a estos sectores. Además, cabe mencionar que la producción agrícola se había estancado, ya que los sectores claves que en ese momento eran algodón y azúcar no llegaban a ser producidas para lograr cubrir las necesidades de nuestra nación. La inversión privada se redujo en el campo durante años. Las empresas agrarias estatales tampoco recibieron suficiente inversión de parte del Estado. Y hablando del Estado, el Estado asumía los costos de expropiación, administración y apoyo técnico en las cooperativas. Además, también asumía las deudas de muchas cooperativas ineficientes en todo nuestro país, reduciendo nuestro presupuesto económico. La baja productividad llevó a problemas de abastecimiento interno, especialmente en productos como el arroz, azúcar y trigo. En nuestro país se había aumentado la importación de alimentos, afectando la balanza comercial. Con todo lo mencionado anteriormente, la consecuencia más significativa que surgió fue la elevación de la inflación. Esta se disparó de manera descomunal y pasamos del 7% en 1973 al 87% en 1974. Buenos días, mi nombre es Juan Pacherres y en esta oportunidad voy a hablar sobre los aspectos políticos de la reforma agraria. En el año 1969, la reforma agraria fue implementada por el presidente Juan Velasco Alvarado, expropiando más de 9 millones de hectáreas y beneficiando a 3.700 familias. Esto significa la cuarta parte de la población rural. Fueron adquiridas por bonos al comprador para ser pagaderos a 20 años y hasta la fecha no se han cancelado dichas deudas. ¿Qué es lo que sucede? Que no había un propietario legítimo. Los campesinos habían adquirido las tierras mediante comunidades y esto dificultaba la recaudación de los fondos para poder cancelar la deuda. En ese momento, el presidente Juan Velasco había restringido todo medio de comunicación, las publicidades estaban totalmente censuradas, los ciudadanos no podían hacer protestas, no podían salir a las calles a reclamar. Y en esta oportunidad también cabe mencionarles que la reforma agraria no fue beneficiosa para el país porque las comunidades, los campesinos estaban acostumbrados a trabajar mediante el régimen de alguien más que los dirija. Entonces, al no haber una dirección, pues ellos trabajaban como hacienda y al no convertirse en cooperativas, pues no generaban los ingresos adecuados. Y esto fue lo que le repercutió de una manera equivocada hacia el desarrollo de la reforma agraria. Cabe mencionar que en el año 1970 la canasta familiar podría adquirirse mediante 27 horas de trabajo y para el año 1985 la canasta familiar tendría que valerse por lo menos unos 87 horas de trabajo, lo que significaba para el campesino baja productividad, una mala capacitación del desarrollo de sus actividades. Y esto, en esta reforma agraria, lo único beneficioso que pudo plantearse fue que el campesino fue visto, o sea, el campesino le abrieron las puertas para que él pueda votar más adelante. Si no hubiera existido la reforma agraria, nadie hubiera mirado al campesinado. Eso es todo con mi participación el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, en conclusión, tenemos que las buenas intenciones fueron muy propias en esta situación. Sin embargo, el manejo de la ejecución en este caso no fue tan beneficiosa para el desarrollo nacional, ¿no?
Esto constituye a que en el tema político también se debilitó tantamente la institución y la confianza, al igual que en el otro tema económico, donde se redujo bastante la productividad del campo. Y al igual en el tema social, ¿no? Generó en este tema una desorganización y pobreza urbana.